Bueno, hoy en el programa de hoy nos visita un invitado especial, un nómada digital que ha recorrido más de 40 países, ha estudiado arquitectura, se ha titulado y luego lo dejó todo por perseguir un sueño. A contracorriente de lo que pensaban los demás, se tuvo que descubrir a sí mismo y a encontrar su camino. Bienvenido, Bosco Soler. Muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Diego. Bueno, hablábamos de esta parte de definición de quién es uno, ¿no? Entonces yo te preguntaba, pues, ¿cómo te presento? Y me dices que tengo 3 palabras en una pizarra y que me voy descubriendo a pesar de toda esta trayectoria, ¿no? De que has dejado una profesión por perseguir tu camino, pero que ese camino todavía se está definiendo cada vez con más claridad y tú te estás descubriendo cada vez más a ti mismo. ¿Cuándo empiezas a recorrer ese camino? ¿Cuándo sientes que estás tomando las riendas de tu vida? Fíjate, Diego, que sí, lo que comentamos, a mí me cuesta muchísimo definirme y yo creo que es porque normalmente asociamos la definición a los logros, ¿no? Y cuando no tienes logros lo asocias como al título universitario. ¿Tú quién eres? Pues aquí Bosco es arquitecto. Pero a medida que vas creciendo, vas cambiando ese título universitario por otras cosas, ¿no? Y vas buscando tu camino profesional. Y entonces pues vas pasando, y yo pasé de la arquitectura, pasé al diseño gráfico, luego al diseño web, y poco a poco vas formándote, vas encontrando las piezas de tu puzzle, vas componiendo tu puzzle profesional, y, y llega un momento en el que encuentras una serie de cosas, o una cosa, ¿no? que encaja y dices, bueno, pues se me da bien, me apasiona, o sea, me siento realizado haciendo esto, ¿no? Entonces te comentaba antes que que ahora mismo, con todas las oportunidades que salen de colaboraciones y tal, tuve que hacerme una lista de cosas en las que quería involucrarme y que ya está, y no saldría de ahí, tendría que decir que no al resto, ¿no? Entonces las 3 cosas que, digamos, que ahora mismo me apasionan hacer, o cómo me defino, una es community builder, creador de comunidad, porque me apasiona tratar con las personas, me apasiona el crear grupo, creo que somos mucho más valiosos cuando sumamos esfuerzos. Eso por un lado. Otro es abogado es que me sale advocate o promotor del trabajo en remoto, ¿vale? Que tanto está ahora de moda, promotor del trabajo en remoto. Tengo una charla TEDx sobre el tema. Creo que el trabajo en remoto empodera muchísimo, tiene muchísimas ventajas en cuanto a hacer el mundo más sostenible, en cuanto a conciliación laboral familiar, en cuanto a repoblación de zonas rurales. O sea, creo que el trabajo en remoto es algo que puede hacer mucho bien. Y luego tengo otro ahí que es Maker No Code, o creador de proyectos, emprendedor en serie que le llaman, con proyectos sin código, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo del reto de crear proyectos sin código y tal. Entonces, esto lo tengo aquí, lo tengo en una pizarra, porque si no lo tuviese me dispersaría. O sea, ya bastante que hay de 3, ¿no? Pero me dispersaría y sería incapaz de decir que no, y estaría metiéndome en más cosas de las que puedo abarcar, ¿no? Entonces tengo ahí como, vale, este soy yo, esto es ya a lo que quiero dirigirme, ¿no? Pero esto ha sido el fruto de ¿Cuánto muchísimos tiempo te años de... llevó poner esas 3 frases en la pizarra? Que dices, 3 frases se escriben en nada, pero ¿cuánto tiene que descubrirse uno para decir, este es el rumbo que quiero de mi vida? Pues en mi caso, tengo 34, acabo de cumplir 6 años, 6, 7 años. Bueno, serían más si no fuese porque hace 7 años yo creía que iba a ser arquitecto y entonces todo cambió, ¿no? O sea, como que iba por la vía normal y de repente pues salgo de arquitectura y me cojo una mochila, me pongo a viajar, y digo, me encanta la libertad que me proporciona trabajar en remoto, me flipa viajar, me flipa conectar con personas de otras culturas, lo voy a dejar todo por esto.
Ok, ok. Y ahí es cuando Pues, dejo la arquitectura y empieza un camino de autodescubrimiento. ¿tú has empezado arquitectura? ¿Antes tenías algún interés, otro previo? ¿O el que más te marcó al principio ha sido la arquitectura? Has dicho, este es el camino, tiro por arquitectura y, le has dedicado tus años ahí de tu vida. La verdad es que yo estudié arquitectura casi por descarte. Era lo Ajá. que se me daba bien el dibujo técnico, se me daban bien las matemáticas, se me daba bien dibujar en general. Ujú. Entonces, arquitectura te daba un poco, no era eh, tan aplicado no había tanto, no se basaba tanto en números como podría ser una ingeniería, sino Ujú. también había un componente artístico. O sea, me daba unos conocimientos muy amplios, ¿no? En arquitectura se tocan muchas cosas. Ujú. Entonces casi, pero fue por descarte. Yo no contemplaba otras cosas, ¿no? Ok. Era un poco, en mi familia no había habido emprendimiento, no había habido, era como o Tenías ingeniería que o arquitectura. descubrirte intuiste por ahí y tiraste, digamos. O sea, no. No tenía muchas opciones. Ok. ¿Y en qué momento eh, conectas contigo y dices, esto no es lo mío? ¿Qué pasaba ahí en tu interior para que tú te estés planteando un cambio? Bueno, yo tardé unos años en acabar la carrera porque, y tuve varias crisis de esto no es para mí, Cuando pero no dices conocía crisis, otro, cuando dices crisis, ¿a qué te refieres? ¿Qué pasaba en ese momento? de sentir que realmente no estaba estudiando lo que a mí me Ujú. apasionaba. A mí me gustaba la arquitectura, pero como me pueden gustar muchas cosas, como me Ok. puede gustar el diseño gráfico y tal, ¿no? Ujú. Entonces, eso de que dices, uff, me está costando, o sea, no lo logro, o sea, no logro encajar en esto, ¿no? Y entonces, bueno, me fui de intercambio académico a Noruega Ujú. primero, luego me fui a Japón con 2 becas y ahí es donde descubrí lo que realmente me motivaba, ¿no? Esa parte de conectar con otras culturas. ¿Qué pasó ahí? Y Cuando descubriste eso, ¿qué, qué emociones o qué sensaciones hacían que tu vida tenga otro sentido? era hablamos ahora, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De incertidumbre. Y a mí la incertidumbre, para mucha gente la incertidumbre es Mm. mala, ¿no? Tiene una connotación negativa, es un término malo. Para mí no, para mí la incertidumbre a mí me flipaba, no saber lo que iba a pasar, ¿no? Ir a viajar a un sitio sin Mm. hacer planes. Mm. Entonces, esas dos experiencias, o sea, digamos que nacemos en una burbuja que vamos ampliando y que yo cuando estaba en la carrera, yo estaba absolutamente metido en una burbuja. O sea, yo iba a la universidad, salía de fiesta con mis amigos de siempre, estaba totalmente aislado en una burbuja, yo no conocía otras cosas. Entonces empiezas a salir, ¿no? No sé, en ese momento pues haces un intercambio, ¿no? Académico de Erasmus, ¿no? Y yo hablaba con un amigo italiano, con Ricardo, y le decía, Ricardo, ¿por qué no podemos vivir de Erasmus toda la vida? Y no era tanto por la parte de la fiesta y tal, Mm. sino el estar explorando diariamente nuevas cosas, conociendo gente, ¿no? ¿Por qué Ok. no podemos tener esto toda la vida? Y se me quedaron estas dos experiencias, el año en Noruega y el medio año en Japón, Ujú. se me quedaron ahí. En cuanto acabé la carrera, casi lo hice bueno, había invertido ya un tiempo considerable y acabé casi por inercia, ¿no? Ujú. Y terminaste la carrera de arquitectura y luego dices, vale, he descubierto una experiencia que te ha marcado. ¿Y en qué momento dices, voy a tirar por aquí? Pues lo que hice fue, o sea, no tenía mucho que perder. Ya una vez empiezas a plantar la semilla, ¿no? Volví de Ujú. Noruega y ya con la idea de seguir mejorando el inglés, pues empecé a leer blogs y Ujú. empecé a leer libros en inglés, empecé a explorar el tema empecé a leer sobre el gap year. em, entonces empiezas a leer otras cosas, ¿no? Empiezas a salir de tu burbuja y entonces, una vez acabé, yo antes de acabar había estado haciendo trabajos de diseño gráfico, de diseño Ujú. web, con mi hermano y con un amigo. Entonces,
nada más acabé y dije, bueno, pues voy a coger esto que tengo ahorrado, voy a meter en la mochila algo de ropa y un portátil y voy a seguir trabajando, voy a viajar indefinidamente y voy a seguir trabajando, ¿no? Eso, en ese entonces, era una locura. O sea, Sí. tú no acababas arquitectura y te ibas a viajar un Ajá. año con lo mal que estaban las cosas. ¿Qué Tú pasó acabas arquitectura y te en esa metías en un estudio. transición? Claro, porque tú, a ver, te terminas de titular como arquitecto, coges una mochila y te marchas, podría decirse. ¿Qué pasó con tu entorno? ¿Cómo digerió esa noticia? ¿Cómo te encontrabas tú por dentro? Y me gustaría, pues, porque ahí había un nudo que tú has ido desatando, que lo cuentas así y parece fácil, pero me imagino que ahí hubo muchísimos conflictos, tanto internos y no sé si externos, pero ¿cómo se ha desatado ese nudo? ¿Qué había? Sí, digamos que yo luego siento que todo lo que ha pasado ha sido como... eh, ha sido la unión de varios puntos, ¿no? Ujú, Eh, ya me pasó hace unos años cuando tuve un mal año y nada más acabé los exámenes, pues se me cruzaron los cables y cogí una mochila y me fui a hacer el Camino de Santiago yo solo. ujú, ujú, Entonces, esa experiencia de coger una mochila e irme solo, ya la había vivido en un entorno mucho más cómodo, ¿no? El Camino de Santiago es un ujú, entorno ideal para empezar a viajar solo, ujú, porque no vas a estar solo, no puedes estar solo. Hay un ujú, montón de gente acompañándote y vas a conocer mucha gente, ¿no? Entonces, digamos que si juntábamos ese camino de Santiago, esa experiencia de un mes de Camino de Santiago, yendo solo, con eso que se había cultivado por haber ido a Noruega o haber vivido en Japón, ujú. esas ganas de explorar, esos libros o esos blogs que había leído, se juntó un poco todo y una ansia de un poco de escapar, ¿no? De, vale, ya he cumplido, era como, yo sentía cuando acabé de arquitectura, sentía como un videojuego cuando te pasas algo muy difícil y puedes Ujú, guardar partida, ujú, pues ahí, ¿no? Es como que, vale, he ajá, guardado partida, este título ya no me lo van a quitar. ok. Ahora merezco, o sea, ahora puedo hacer La lo que libertad, quiera, ¿no? que esto ya lo tengo. Ok. Mm. ¿Y Entonces, cómo fue tu realmente no entorno? tenía, no lo entendía. Cuando no lo No lo, entendían, ¿qué te decían? ¿Qué puedes contar de alguna situación que digas, sí, me he planteado con esto? sí, mi padre no decía, no, o sea, se te va a pasar el arroz. O sea, tú lo que tienes que hacer es ponerte ya a buscar trabajo porque si no es que no te van a querer en ningún sitio, ¿no? Es la mentalidad de Mm, no hay tiempo que perder, ¿no? ujú. Sigue corriendo, acaba una cosa, entra la otra, porque no hay tiempo que perder. Y yo creo que ¿Cuánto es una... cuánto representaba que tu padre te dijese eso y que a la vez tú tenías ganas de recorrer otro camino? ¿Cómo, cómo gestionaste eso? Para decir, hablo con mi padre, se lo explico y a pesar de todos los miedos, sigo por aquí. ¿Qué te ayudó a decir, no, aún así, eh, hago de mi vida lo que yo quiero? Pues es una buena pregunta y estoy intentando recordarlo, ¿no? Yo creo que, por una parte, o sea, aunque no lo aceptasen, mis padres siempre han sido muy comprensivos Ajá. y entonces, bueno, o sea, digamos que yo tenía marcado una frase, ¿no? De Tim Ferriss Mm, que es que imagínate lo peor. O sea, si te imaginas lo peor, mm, es todo mucho más fácil. Yo me imaginé lo peor y lo peor era que a los 3 meses se me acabase el dinero y me tuviese que volver. Eso era lo peor. Entonces, realmente lo peor no era tan tan grave. malo. O sea, eh, entonces yo tenía claro que, bueno, no va a ser tan malo, ¿no? Ujú, Y convencer a, o sea, no tenía que convencer tampoco a nadie porque yo soy un adulto y el que mm, mis padres estuviesen o no de acuerdo, pues ujú, era importante hasta cierto, pero solo hasta cierto punto, ¿no? ok, No, ya tenía la decisión tomada cuando ujú. hablé con ellos. Y hablas de esta experiencia, lo mencionas mucho, lo de explorar y descubrir. Cuando estás en ese escenario, ¿qué descubres de ti? O hablas claro, descubres muchas cosas externas, pero me gustaría hablar de tu descubrimiento interno en ese momento de exploración. Yo creo que yo soy de los que piensan que para conocerte a ti mismo tienes que exponerte a situaciones externas a ti. Ujú, Como que si te encierras en una habitación, por mucho que pienses,
no va a haber estímulos externos, no va a haber nuevas circunstancias, no vas a sacar nada más de lo que puedes sacar, ¿no? Es importante estar un tiempo contigo mismo, pero realmente te conoces cuando te expones a situaciones, cuando te pasan cosas. Entonces, viajando te pasan cosas y entras en contacto con otras personas, con otras culturas, con otras maneras de hacer las cosas y que te hacen cambiar de opinión, que te muestran otras maneras de ver la vida y de ver las cosas cotidianas que hacemos. También te expones a situaciones límite, situaciones de estrés en las que tienes que tomar decisiones y tienes que reaccionar de maneras que a lo mejor tú pensabas que no reaccionarías, ¿no? Todo esto te sirve para conocerte a ti mismo, ¿no? Queda muy de No, viaja y conócete a ti mismo, pero también es importante, o sea, el viajar de la manera adecuada, ¿no? Si viajas con un grupo de 6 personas y siempre estás con ruido, o sea, siempre estás en conversaciones, siempre estás pues llevado de un sitio a otro, o sea, sí, de no realmente no te tener ese estás exponiendo a estas espacio, claro, circunstancias. no tienes un espacio para profundizar en ti. Sí. Y Creo que qué un has viaje, descubierto de ti que te perdona, ¿eh? gustara? Sí, sí. Mm, Nada, decir lo anterior. Creo que un viaje te da ambas cosas. Si viajas solo, te da espacio para estar solo, porque hay ajá. situaciones en las que tienes que estar contigo mismo, entonces te acostumbras a estar contigo mismo y te da estímulos externos sobre los que aprendes de ti mismo, ¿no? Okay. Y me preguntabas, perdona, ¿Qué Diego. habías descubierto, o sea, en este espacio que tú dices, dale, tengo un espacio para estar conmigo Mm. mismo y el viajar te transforma, te descubres? ¿Qué te has descubierto de ti que no imaginabas o que sin esta experiencia de ponerte en un escenario desconocido, de esa incertidumbre que te da el viaje, a lo mejor pues no hubieses tenido un crecimiento personal que tienes ahora? Pero, ¿cuál ha sido ese aprendizaje de ti mismo? Bueno, es una evolución también. O sea, a veces ese descubrimiento de ti mismo como que evoluciona quizás o lo trabajas, cosas que quizás con las que no estás tan cómodo, pero am, en mi caso me descubrí que que puedo reaccionar o que sacas fuerza de donde no hay o Ujú. en situaciones límite o que reaccionas mejor de lo que pensabas. Yo siempre creía que era mucho más despistado, mucho más empanado, entre comillas. Ujú. Eso lo aprendes, o al menos aprendí yo a tener más seguridad en mí mismo también. Eh, Incluso cuando estás por debajo, ¿no? O sea, a lo mejor estás hablando inglés con varias personas nativas, ¿no? Y te sientes un poco por debajo simplemente por la barrera idiomática, pero aprendes como a desarrollar otras cualidades que intentan, pues, Ujú. compensar, ¿no? Lo que te pueda faltar. Ok. Y cuando cultivas esta seguridad y aprendes de ti a decir, puedo sacar las situaciones hacia adelante, con esa madurez, ¿hacia dónde te proyecta desde ese momento de cambio? Entonces ya me creo en mí mismo, que además cojo las riendas y mirabas hacia adelante y qué rumbo te has marcado. ¿Qué rumbo me he marcado profesionalmente, te En esa refieres? situación en la que ya has crecido, o sea, has pasado de arquitecto, has empezado a viajar, has aumentado tu confianza, ya pierdes el miedo a la incertidumbre y sigues recorriendo tu vida. Eh, ¿Qué retos te marcabas? O sea, ¿en qué momento empiezas a conectar con esto de las comunidades virtuales o cómo has ido llegando hasta aquí? Pues he ido llegando hasta aquí coleccionando piezas del puzzle, como me Ujú. gusta llamarlo, ¿no? O sea, yo me he ido dando cuenta, he ido perdiendo el miedo al tiempo. Y el miedo al tiempo es una de las cosas que yo veo que la gente más tiene, ¿no? No puedo perder un año de mi vida explorando otras cosas.
¿por qué no? O sea, ¿cuánto tiempo vas a estar trabajando con un mismo trabajo, de una misma, haciendo lo mismo, ¿no? 40 años, realmente no puedes coger un año y seguir explorando. Entonces, le perdí miedo al tiempo y entonces me dediqué a explorar, a buscar aquello con lo que estaba cómodo, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque, fíjate, cuando nos dan a elegir nuestro futuro laboral, tenemos muy pocas opciones. Y realmente nadie, o no me hubiese podido, nunca en la vida me hubiese podido imaginar que ahora mismo mi función principal era la de ser gestor de un coworking online. En la vida no existía eso, ¿no? Lo hemos inventado nosotros. Entonces, pero el llegar hasta aquí fue un explorando de la arquitectura, el meterme en el mundo startup, con intentar mezclar tecnología y arquitectura, luego pasar a volver al diseño web, aprender a programar, luego, o sea, pasar por el mundo maker, tocar Arduinos y Raspberries y pasar luego a temas de comunicación y de marketing. Y al final, pues, crear esto, ¿no? Crear sin oficina, estar a gusto, ver que se te da bien, que te apasiona, que estás haciendo bien, que la gente, que estás dando valor a la gente que está dentro y que le está sirviendo, es súper real. O sea, es muy, ¿cómo lo podría decir? Que realiza, ¿no? Te realiza como A mí me persona. gustaría, ese punto me gusta mucho porque, bueno, yo en coaching lo trabajo mucho y es un pilar para mí muy importante, que es la de conectar con un propósito, ¿no? De tener ese propósito y yo lo veo como por distintas fases. Tú tienes tu propósito de supervivencia, tu propósito de desarrollo personal, que es el que haces las cosas para ti. O sea, dices, vale, yo viajo, tengo mis tiempos, tengo mis horarios, tengo mi libertad y eso es todo para ti. Pero llega un momento en el que dices, quiero dar un paso más y quiero hacer algo por los demás. Y a ti te llega a través de esta comunidad que has creado de sinoficina.com y quería escarbar ahí, ¿qué es lo que te hace feliz a ti en eso que das a los demás? Pues tú has montado un coworking virtual, que es una herramienta, por así decirlo, pero con esa herramienta consigues algo en transformar la vida de los demás, en favorecerlas, en impulsarlas. ¿Qué es ese algo que tú buscas ahí? Para sentirte feliz contigo y alineado con tus valores. Pues yo creo que siempre ha habido una búsqueda de encontrar algo en lo que, no sé, el típico gráfico de este, ¿no? Que une tu trabajo ideal sería la unión entre algo que se te da bien, algo que te da dinero y algo que aportas un valor, ¿no? Y siempre ha habido una búsqueda ahí. Era algo que no encontraba en la arquitectura. Puede parecer que la arquitectura es algo que aporta mucho valor, y sí, pero es tan indirecto el contacto con ello, al menos hoy en día. O sea, una cosa es la arquitectura como ideal platónico y otra cosa es el mundo de la construcción, ¿no? El mundo de la construcción es mucho más sucio, mucho Lo más, conozco un poco porque yo mucho también más soy macarra. interiorista y Sí, lo conozco pues un poco, pero me gusta, cuéntalo porque... sí, el mundo de la construcción es muy de trapicheos, muy de ajustar costes, muy te la meto una comisión, no me gusta, ¿no? Y al final lo que haces es, si tienes la suerte de diseñar una vivienda para una familia, pues suele ser una vivienda para una familia rica, y a lo mejor pues le aportas una unidad de felicidad, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? A esa persona durante unos meses. Pero tienes que lidiar mucho con mucha gente, No, pero, tío, el encontrarme con que un montón de gente, más de 350 personas, estén ahí y me escriban de vez en cuando mensajes de, tío, es que he encontrado este encargo, o he hablado con o mira, o sea, o directamente me ha cambiado la vida estar aquí, ¿no? O me contaba otro hace un par de días, ha sido la mejor decisión laboral que he tomado en los últimos 4 años, ¿no? Joder, eso te realiza, y además con todas las ventajas que te da el no tener que lidiar
con que uno paga o no paga, no, es gente que decide estar ahí, te da las gracias por estar ahí y que ves en primera persona, estás viendo lo que le está aportando, que ha conseguido pues, un encargo o ha conseguido mejorar sus habilidades como freelance o tal. Y eso realiza un montón, porque no es una persona, son muchas unidades de felicidad, ¿no? Es como estás llegando a mucha más gente. Y con esas aportaciones que se generan en la comunidad, ¿hacia dónde quieres impulsar a la gente? O sea, ¿cuál es? Tú dices, si yo veo Sin Oficina, la comunidad virtual, y logro que la gente haga esta transformación en sus vidas, te vas mega feliz a dormir o te sientes realizado. Ese propósito de la gente es que, bueno, estamos en un negocio online, la mayoría, cada uno con su negocio, son totalmente perfiles distintos, pero al final hay una transformación similar en cada uno por dentro, ¿no? Que avanzas a través de la comunidad. ¿Qué es ese avance que quieres aportar tú para eso, para identificar ese propósito que hay detrás de Sin Oficina? Y hablo de propósito emocional. Cuando yo tengo un blog donde narraba no mis viajes, sino lo que aprendía de ellos, ¿no? Y había pues, gente con la que conectaba conmigo y tal, y muchos pues envidiaban el estilo de vida o envidiaban el tal, no, ay, me gustaría tal, ¿no? De alguna manera, lo que yo veía en Sin Oficina era una herramienta para materializar la ilusión o los sueños, ¿no? Como no quiero solo inspirar sin dar las herramientas. Okay. Entonces, lo que hago en Sin Oficina estoy obsesionado, y si ves cualquier newsletter y tal, en que la gente materialice, en que la gente cree, ¿no? De ahí el canal de lanzamientos, de ahí el que yo coja eso y lo plasme en la newsletter como premio, el que eslóganes como somos makers, no dreamers, ¿no? En plan, somos hacedores, no soñadores. Okay. Estoy insisto mucho en que la gente de ese primer paso, o ese segundo, o ese tercero, ¿no? Y materialice, no se quede solo en la ilusión que ha sido un poco ese miedo, ¿no? O eso que me paralizaba al escribir en mi blog. Yo era como que no quiero inspirar, o sea, no quiero o sea, quiero que la gente haga. Materialice. ¿Cuánto Exacto. tiene que ver ese pasar a la acción de forma real con los proyectos, con los sueños de cada uno, con ese concepto de libertad que encajas cuando hablabas de descubrir, de viajar, de estar sin oficina? ¿Cómo empieza a encajar todas estas piezas? Pues muy buena pregunta también. ¿Cómo empieza a encajar? A ver, yo lo veo claro de afuera, pero quiero que exteriorizar lo que hay en tu interior, ¿no? Y hay un valor muy importante en ti, que es ese valor de la libertad. Y hay una herramienta que estás utilizando mucho, que es sinoficina.com, para que la gente materialice sus proyectos y... Sí, exacto. Es como, yo obviamente soy, creo que la libertad de decisión, de tener un horario propio, de ser su propio jefe, ¿no? Creo que es empoderadora. Y me parece importante, o sea, yo no creo que el tema de emprender sea para todo el mundo, o no vendo un ideal de entras aquí y de repente todo es maravilloso, ¿no? No, o sea, hablo de que hay mucho trabajo detrás, pero hay ahí un empoderamiento en aquel que es dueño de sus propias decisiones al que quiero ayudar, al que quiero servir, ¿no? Y sí, Sin Oficina se convierte en una herramienta para hacerlo juntos, yo como uno más. O sea, yo desde el principio en Sin Oficina digo, yo soy uno más, ¿no? Puedo ser el gestor, el que ha organizado este tinglado, pero yo no soy desde luego el que más sé, ¿no? Y es una intención no es una intención de
yo llego aquí y vosotros sois alumnos, vais a aprender de mí. Ujú. No, no, no. O sea, yo aquí he organizado este tinglado, vamos entre todos a crecer, vamos entre todos a Ujú. aprender, vamos entre todos a encontrar nuestro propósito también en la vida, ¿por qué no? O sea, tiene que Muy ser bonito. algo mucho más que lo profesional. Ujú. Cuando echas la vista atrás, si tuvieses que marcar un punto de inflexión, un punto delicado en tu vida, ¿cuál ha sido esa situación? Pues fíjate, como te comentaba antes, no logro identificar un punto solo, Ujú. sino ha sido la suma de muchos, de muchos. Y yo creo que eso es bueno, porque la gente espera ese punto de inflexión, Ujú. am, pero, pero en realidad es todo lo Pasito a paso. que he logrado hasta aquí, sí, ha sido pequeños puntos Ujú. de inflexión en los que he salido de mi zona de confort y he Ujú. decidido pues, que me iba a ir de Erasmus a Noruega en lugar de irme a Alemania junto a 5 de mis amigos, ¿no? Ujú. Coger e irme solo. Esa decisión de repente cambia algo, cambia Ujú. algo totalmente distinto, ¿no? Esa decisión de coger y decir, pues me voy a hacer el Camino de Santiago, pero no me voy a ir con un amigo o no me voy a ir, me voy a ir yo solo. Y además sin móvil y sin tal, ¿no? O sea, sin internet, sin redes, nada. Cada paso de esos, Ujú. cada pequeñito mini punto de inflexión ha sido casi decidido, ¿no? Casi buscado. Ujú. ¿Y cuál ha sido el mayor miedo al que te has tenido que gestionar? El mayor miedo ha sido la desaprobación. ¿Qué Yo es creo que eso? ha habido ¿Qué es la una... desaprobación para ti? No, digamos que, claro, cuando estudias una carrera como Ujú. arquitectura y luego lo dejas un poco Ujú. de lado todo, hay un miedo o sea, y te pones a hacer webs, ¿no? A los ojos al principio, hasta que no tienes éxito, por así, Sí. entre comillas, porque tampoco considero que lo Ujú. tenga ahora. Eh, Hay un periodo de sufrimiento o de lucha contigo mismo, de convencerte de que estás en el camino adecuado, a pesar de que la gente desde fuera puede pensar, ¿qué ha hecho este tío? O sea, Ujú. o pobre, o con condescendencia, ¿no? En plan, este tío no vale para arquitecto y entonces, pues bueno, se ha puesto aquí a hacer Ujú. cualquier cosa o tal, o no sé, pero lo veías, ¿no? Lo veías en la gente un poco esa condescendencia o ese quizás desaprobación Y por cuando parte de pasaba, la familia. cuando veías eso, ¿qué pasaba por dentro de ti? ¿Qué emociones nacían? Es jodido, hay una inseguridad brutal, hay una inseguridad, es lógico, Ujú. estás, estás como, es como haberte, o sea, decir ya adiós a la arquitectura ha sido como tirarme al mar a nadar y no Ujú. saber dónde vas a tocar tierra, ¿no? Ujú. Y entonces vas nadando y vas nadando y hay una inseguridad en ti mismo que piensa, ¿y si nunca toco tierra, no? Ujú. Y si realmente me he equivocado? Y realmente ahora cuando quiero volver a la arquitectura porque he invertido mucho tiempo en esto y Ujú. muchos recursos de mis padres en que yo haya estudiado una carrera. Ujú. Am, y si me he equivocado, ¿no? Entonces siempre hay un poco ese miedo hasta que de alguna manera, ¿no? Ya empiezas a vislumbrar un poco tu puzzle con las piezas Vale. que Ujú. has creado. Ok, en esa situación que era bastante, que ha marcado un antes y un después, ¿no? Tenías ese peso y esa inseguridad que se te generaba por el cuestionamiento de tu nuevo camino que querías recorrer. ¿Qué había del otro lado de la balanza que te animó a hacerlo? Que te dio fuerzas y confianza a pesar de la inseguridad. Am, una seguridad en mí mismo, quizás, Ujú. que es importante tener seguridad Ujú. en uno mismo, pero racionalización. O sea, creo que mucha gente está cegada por seguridad en sí misma, Ujú. pero creo que es importante una parte racional
de pensar, primero, lo peor que puede pasar no lo es tanto. O sea, primero puedo estar perdiendo 2 años, perdiendo, ¿no? 2 años de mi vida, pero o sea, racionalmente yo decía, si yo me formo, o sea, o emprendo o hago cosas siempre obteniendo algo a cambio en cuanto a formación, en cuanto a conocimiento, en realidad estoy invirtiendo. Entonces, lo peor que puede pasar es que me vuelva con esa formación, con ese conocimiento, ¿no? Si emprendo y fracaso, me llevo lo aprendido, ¿no? Si viajo y a los 3 meses vuelvo, me llevo las experiencias del viaje, ¿no? Entonces, racionalmente yo me decía, vamos a intentarlo, no, si puedo intentarlo, lo intento, vamos a ponernos una fecha límite, ¿no? Y progresivamente vamos a ir midiendo en qué punto estoy, ¿no? Y si estoy avanzando, estoy realmente, pues no lo sé, haciendo nuevos contactos o formándome en cosas que me van a servir también luego para un futuro. Yo veía que sí y entonces, pues bueno, fui avanzando, pero racionalizar y seguridad en uno mismo, diría. ¿Qué te has tenido que permitir para ser quien eres hoy? ¿Qué me he tenido que permitir? Que si ¿A no qué te refieres? Que cuando uno quiere conseguir algo, están esas barreras, ese descubrimiento personal, pero yo lo llamo como peajes, ¿no? Diciendo, si no estoy dispuesto a pagar este peaje, mi sueño no es posible llegar a él. Que no sabes si vas a llegar de forma segura, porque nadie lo tiene. Pero hay algo que hay que poner, diciendo, oye, asumo este riesgo, o sea, que puede ser un riesgo material como puede ser un riesgo emocional. Pero que si no pagas ese peaje, pasa mucho con la gente que quiere emprender y quiere todo seguro, es que no, casi como que no es compatible, ¿no? Entonces, cada uno se tiene que permitir según qué cosa para poder llegar a su camino, a descubrir su propósito. ¿Qué ha sido eso en gran medida, ese permiso que te has dado a ti mismo? O que puede ser un tropiezo, que puede ser esa crítica que comentabas, pero saber cuál ha sido el impulso. Yo creo que lo que he asumido es que la incertidumbre va a estar ahí. Yo ahora la considero buena, pero puede llegar un momento cuando tenga familia o que de repente tenga una connotación pase a tener una connotación negativa, ¿no? Y bueno, lo he asumido. Y he asumido que sí, que hay incertidumbre, que la incertidumbre me persiga toda la vida. Lo que pasa es que cuando pasan cosas como esta, te das cuenta que esa incertidumbre que tú ves o que la gente ve es antifragilidad. O sea, es que o resiliencia, es que de repente pasa una crisis y tú no te vas, o sea, tu negocio puede verse afectado, pero tú tienes una serie tienes unos cimientos mucho más sólidos porque se basan en conocimientos que tú tienes, se basan en contactos, se basan en marcas, se basan en confianza que la gente tiene en ti. Entonces, todo eso hace que tu posición sea mucho más segura que alguien que pensaba que era segura y de repente pues se ve en la calle o ha perdido unos clientes o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que, Diego, no sabría decirte o sea, ahora mismo estoy en un punto dulce en el que veo en el que he tocado tierra, ¿no? Entonces veo todo el esfuerzo como que algo que ha merecido la pena. De eso que ha merecido la pena, ¿de qué te sientes orgulloso? Me siento orgulloso de que lo que hago, o sea, de que he llegado a un punto en el que lo que hago me apasiona, no hago nada que no quiera hacer,
sea, el que mi trabajo, entre comillas, sea estar hablando contigo hoy, eso es brutal. Y entonces no hago nada que no me guste. Si quiero hacer cosas de diseño web, las hago en mis propios proyectos. Si quiero hablar con personas, hablo. Si quiero hacer algo de... O sea, lo puedo hacer. Entonces estoy realmente satisfecho por ello y todo esto con la libertad de estar en cada momento donde quiero, no ahora, que no puedo salir de casa, Sí, pues. pero en general con esa libertad, ¿no? Pero no quiero dar la impresión de que ha sido un camino fácil porque no lo ha sido y ha sido no solo emocionalmente, sino de mucho, mucho trabajo y de muchas, muchas horas invertidas en llegar hasta aquí sin saber que siquiera que iba a funcionar. Me gustaría ligar esa parte que hablas de la incertidumbre, del descubrirse, con el permiso, con el permitirte incorporar el error como parte de aprendizaje, porque sobre todo estás en un entorno de emprendedores, gestionas la comunidad, y quería hacer su reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene incorporar los errores como parte del aprendizaje? Porque hay veces que el no querer equivocarte a veces te ayuda a mejorar, pero otras veces hay muchas personas que se genera un freno que no les permite ni siquiera ni crecer. Desde ese escenario que tú tienes de conocer a muchísimas personas y de todo este entorno tan emprendedor, me gustaría que nos hables de esto, del error y de permitirnos equivocarnos. Pues también es buena, porque a mí me ha pasado que eh, hay cierta parte, hay gente que es más, ¿no? Cierta parte perfeccionista en mí que teme equivocarse y, y eso provoca bloqueos o provoca que tarde más tiempo en hacer algo, ¿no? En vez de hacerlo. Así que lo entiendo perfectamente. Hay un miedo ahí a equivocarse. Yo creo que la experiencia te va haciendo ver bueno, que, hombre, hay errores y errores, ¿no? Pero que al final te arrepientas más de los errores que no has cometido que de los que has podido cometer, ¿no? Y quizás debamos equivocarnos más, pero eso no quiere decir que reaccionemos de la misma manera, ¿no? Como que puedes equivocarte o sea, como sí, lo vemos en las marcas, ¿no? Cualquier marca puede equivocarse, cualquier persona puede equivocarse, ¿no? Lo que nos hace únicos o lo que nos hará crecer es, uno, ¿qué aprendemos de esa equivocación? O sea, ¿cómo afecta esa equivocación en nosotros y cómo la gestionamos con el resto de la gente, ¿no? Si tú realmente te equivocas y eres como un gigante ahí aplastando y te equivocas y ni aprendes nada y ni pides disculpas o lo intentas enmendar, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Pero si de cada equivocación pues hagas un aprendizaje y a la gente que has podido perjudicar, pues le compensas y te disculpas, pues todos somos humanos y esa parte de vulnerabilidad pues te hace conectar más con la gente. El otro día escribía en Sin Oficina, ¿no? Eso mismo, oye, tener paciencia conmigo si al moderar Sí, me lo he equivoco con leído. algo. Claro, porque todos nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, bueno, es el cómo, qué haces después de la equivocación lo que te diferencia. Sí, para cerrar la entrevista me gustaría que cuentes, dentro de lo que puedas contar de alguien de Sin Oficina o este entorno virtual que has creado, cómo una persona ha podido transformar su vida, que refleje esa ideología que quieres, que hay detrás de Sin Oficina, ese sueño que persigues tú, para hacer feliz a los demás a la vez que te hace feliz a ti. ¿Qué caso puedes contar de algún emprendedor o emprendedora que hayas o que le estés siguiendo la pista y que veas desde cómo estaba a cómo está hoy esa transformación gracias a esa comunidad que has podido crear, con la que pues todos nos ayudamos y tú nos ayudas a todos?
Pues fíjate, me contaba, no sé si, bueno, yo creo que sí que lo puedo contar. La última vez que estuve, hace poco estuve en Sevilla y me contaba Antonio de Ujú, Huelva que había pasado, se estaba mudando, se acaba de mudar de Madrid a Huelva, ¿no? Y que una de las razones por las que eh, de peso para decidir ese cambio, ¿no? De volver de Madrid a su ciudad de origen, era que era sin oficina, era que iba a poder seguir conectado con gente, ¿no? Y eso es un ujú, poco, es la razón por la que creé sin oficina en un principio para mí, ¿no? Para estar conectado con profesionales que están haciendo cosas y no sentirme solo. Muchas ujú, veces nos sentimos solos porque tanto seas freelance como si eres emprendedor y tienes un proyecto online, um, es una montaña rusa emocional, pero también una montaña rusa emocional, pero también, o sea, que conviene tener gente para que te ayuden en la parte más técnica, ¿no? Más de negocio, ujú, pero también para que te acompañen en esa parte emocional, ¿no? Y tener a claro, alguien a quien, tío, es que es que llevo 2 semanas que estoy desmotivadísimo, que tal. Pues eso es importantísimo. Y eso es ujú, algo que la gente que trabajamos online no lo tenemos. Nos cuesta encontrarlo. ujú, sí, Y eso es un poco lo que intenté crear y, y, o sea, y me hace feliz ver que la gente, pues bueno, te he puesto el ejemplo de Antonio, ¿no? ujú, Eh, pero muchas amistades que han surgido, sí, porque eso es lo que pasa cuando juntas a mucha gente con una mentalidad parecida, y además es importante el decir esto, ¿no? Gente con una mentalidad parecida, me refiero a que tú puedes filtrar obviamente mm, tú puedes decir lo que hay aquí y filtrar am, por profesión, ¿no? Y llegan aquí, pues llegan mm, freelance y tal, cuando, pero hay muchos filtros. Cuando tú filtras por valores, ahí va. entonces, Mm, uf, ahí sí que se crea, o sea, realmente encaja la sí, gente, ¿no? Que se porque hay conoce una dentro de... ideología. Exacto. Hay una ideología de, oye, no estamos en Sin Oficina para hacernos ricos. Mm, No estamos o sea, claro que esto no va en contra a que yo te diga mm, materializa, o sea, crea tu sí, proyecto, o sea, lanza, o sea, y sea muy crítico si no hay una ujú, manera de monetizar, porque eso entonces no sería viable a largo plazo, ¿no? ujú, Pero tiene que haber, joder, yo creo que es gente que, que busca tener un proyecto que le haga feliz ujú, a largo plazo, que sea sostenible, obviamente, ujú, pero que se sienta realizado y le haga feliz haciendo lo que le gusta, ¿no? Y yo creo que la grandísima mayoría sí. de la gente en Sin Oficina es así. Sí, que cada uno tiene sus proyectos individuales, pero en la comunidad todos vamos en el mismo barco y que Ujú. cuando uno levanta la mano, por así decirlo, y dice necesito ayuda, pues cada uno, a mí cuando me hablan de algunas tecnologías me hablan en chino, pero cuando me hablan de otras cosas más emocionales o de tomar decisiones, digo, pues aquí estoy, ¿no? Y cada uno en lo suyo, y eso también es bonito, un mensaje, que cada uno con lo que tiene puede aportar. Muchas veces incluso hasta estamos pidiendo feedback de un mensaje que ponemos en una web y decir, dame un feedback, porque yo lo he leído 300 veces y ya no lo leo. Y eso es bueno, Claro. desde ese sentirse útil, lo tenemos todo en la comunidad. Cada uno va encontrando las herramientas. Y bueno, que agradecerte el tiempo, Bosco. No sé si quieres comentar algo más sobre, bueno, dónde la gente que nos está escuchando, sobre todo de Sin Oficina, pues explicar un poquito lo que quieras en la web, pero bueno, es ese propósito por el que tú luchas y por el que transformas tanto tu vida como la de lo que estamos ahí. Qué bueno, pues nada más que añadir, de verdad. Gracias a ti, Diego, por invitarme. Mm, Eh, el lugar donde encontrarme quizás es mi casa virtual, que mm, es, bueno, la personal es en mi blog, en mm, boscosoler.com. ujú, Intento escribir sobre minimalismo, sobre filosofía de vida, aprendizajes en viajes y en el viaje del emprendimiento este. Y obviamente pues en sinoficina.com, como ya lo hemos mm, dicho varias sí, veces. sí. De Aquí verdad, han, gracias a ti, Diego. Gracias, Bosco. Aquí han pasado ya muchos invitados de Sin Oficina. Que nos esté escuchando, que se acerque porque
crecemos todos y nos hacemos mejores emprendedores y sobre todo mejores personas. Muchas gracias, Bosco, por tu tiempo, muy amable. Gracias a ti, Diego. Un abrazote. Gracias, un abrazo.